Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, aspiramos que esta mañana sea bastante productiva, como el título de nuestra ponencia. En septiembre, octubre comenzaron las orientaciones pedagógicas y en el marco de esas orientaciones pedagógicas entró entre la parte de formación permanente en búsqueda de la calidad educativa un apéndice, una parte que hablaba sobre las escuelas productivas. ¿Okay? Incluso nuestro ministro de Educación, el profesor Aristóbulo Ituri, habla mucho de las escuelas productivas, de escuelas técnicas, de hacer, de aprender haciendo, de poner en práctica todas esas partes. Y yo le puse un nombre en función de lo que era la... ¿Sabes que uno a veces se mete en una onda de investigación? Yo le puse así: autonomía del docente versus el liderazgo transformacional. ¿En cambio el nombre? No, sino que todo tiene que ver con ese aspecto de mejorar la producción desde todo punto de vista, porque no es solamente producir rubros alimenticios, sino también producir conocimiento, que es para lo que estudiamos, ¿cierto? Producir dentro del marco del aula escenarios propensos o propicios de intercambios cognitivos, donde el estudiante, conjuntamente con el representante, y nosotros como pioneros, como líderes, establezcamos las pautas para que ese conocimiento sea realmente transformador, realmente innovador, realmente productivo. ¿Okay? Porque podemos ser productivos de todo punto de vista. El de lengua, el de matemática, el de inglés. Cada uno de nosotros tiene una forma de trabajar y eso se denomina en la parte de la línea orientadora calidad educativa, específicamente con dos aspectos significativos que manejan dentro de las semanas de planificación y formación permanente. Algunas escuelas las hacen simultáneas, a la misma semana hacen una parte de formación, una parte de planificación. Otras escuelas lo hacen en un día específico, un día para planificar y un día para hacer la parte de formación permanente. O sea, cada escuela tiene una realidad, una ontología, un contexto. No vamos a hablar de recetas, porque cada quien ha manejado esa experiencia significativa desde un punto de vista que le ha dado resultados. Con todo y que los cambios generan resistencia, muchas personas a veces piensan que los lineamientos gubernamentales no tienen pie ni cabeza. Resulta que tienen que ponerle pie, y tienen que ponerle cabeza, y tienen que ponerle corazón, es el docente de aula, que es el ejecutor del programa. ¿Estamos claros? Nosotros a veces simplemente lo que hacemos es bajar el lineamiento, y es el docente, a través de su autonomía, a través de su formación, a través de su quehacer diario, es el que va a generar todas aquellas actividades habidas y por haber en el marco de su planificación del proyecto pedagógico plantel, del proyecto pedagógico de aula y de los planes y proyectos, programas y proyectos emanados del Ministerio del Poder Popular para la Educación. ¿Okay? Y con este preámbulo vamos a establecer las lecturas. Está bajito en cuanto a, pensé que lo había hecho más grande. En la página 7, creo, de esa línea orientadora dice: las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores viven diariamente la práctica pedagógica en el aula de clase, lo que estamos hablando al principio de clase. Son ellos los que son los ejecutores, los dirigentes de esa actividad pedagógica. ¿Okay? Ahí estamos claritos, ¿cierto? O sea, no podemos decir una realidad encontrada, sino que simplemente son ellos los que viven esa parte pedagógica. ¿Saben del esfuerzo que significa enseñar? Hacer en forma entusiasta y creativa, superando las limitaciones y mirando cómo evolucionan los procesos. Entra la evaluación formativa. Si una cosa no nos está dando resultados, si un proyecto no nos está dando resultados, si una actividad no está dando resultados, hay que aplicar la contingencia, la flexibilidad educativa, que es el plan B, C y D. Porque todo el mundo le echa la culpa a las tres últimas letras del abecedario. Por X y Z. Como decir, una excusa para no hacer las cosas. No, yo iba a sembrar hoy, pero empezó a llover, está lloviendo. Aplica el plan B. Haz otra actividad de la que tú tenías programada, o de la que te quedó por allí, que quedó incompleta, o que ibas a terminar de pulir en cualquier momento determinado. Agarra ese día que amaneció lloviendo para hacer eso. ¿Estamos claros? Es importante manejar los criterios en cuanto a la productividad. Ojo, hablamos de productividad intelectual, cognitiva, de rubros, incluso de líderes.
Porque en el momento de que usted le manda a un muchacho a sentarse, a callarse, tal y qué sé yo, y ahí y hacer lo que yo digo, estamos limitando ese liderazgo transformacional que es el que vamos a realizar en la segunda parte de la clase. Decía el siguiente: sabemos que están en una búsqueda constante por mejorar las estrategias de enseñanza para el aprendizaje y evalúan desde el conocimiento las habilidades y destrezas. Aquí faltaría la creatividad, el talento, incluso la familia, donde viene, los genes, porque dependiendo de donde viene el muchachito, sabemos si se va a hacer músico. Porque si él viene de una vez y está bailando, ese va a ser bailarín, danzante o talento deportivo. O sea, hay elementos que lo conoce el docente. Cuando usted le pregunta a un docente que conoce a sus estudiantes, profesor, ¿alguno tiene talento musical? Por ejemplo, yo que soy de música y no conozco, por ejemplo, el grado de quinto grado que lo da la profesora Milagro, yo voy a que la docente, ¿cuáles son los alumnos que usted cree que tienen talento musical? Ella me dirá. Y con eso insumo yo vengo aquí a mi cargo. O yo simplemente hago mi actividad dinámica y establezco ya por oído quién afina, quién no afina. Gloria al ramo bueno, gloria al ramo bueno. Ah, no, que no afina, que se afina, entonces vamos empezando a... Aunque científicamente demostrado, no es que se nace y se hace. Usted nace y si quiere se hace. ¿Estamos claros? No, es que yo nací con 2 pies izquierdos, o sea, yo no he visto el primer parto de 2 pies izquierdos. Y lo repetimos como una fórmula como para excusarnos en ese... Bueno, ¿cuáles fueron las últimas letras que les di? Entonces esa es una excusa. Aprenda a bailar. ¿A través de qué? De la práctica. Nosotros tenemos ahorita un docente en el Marcel Rocha, que es de danza y maneja todos los géneros. En la salsa casino, que es una cosa impresionante porque es una cuestión de coreografía, donde se involucran pares, o sea, parejas, y van a hacer piruetas en función de eso. Eso hay que tener, entrenarlo. No vamos a llegar nosotros aquí a bailar y de repente cambias tú con la otra, nadie sabe. ¿Sí o no? Eso es una cuestión de proceso, que hay que irlo ensayando. Entonces, quedamos aquí. ¿Por qué creen en la formación integral del estudiante? Ahí falta un pedazo para otro texto. Formación integral del estudiante. Y no le hizo bulla lo que leyeron por el documento. Porque otra cosa, los documentos llegan, lo que no tenemos internet, que somos nosotros, en este caso tenemos que pedir auxilio de las personas que tienen internet en su casa o incluso las instituciones aledañas. Y esos documentos hay que leerlos. ¿Por qué? Porque esa formación integral del estudiante va también acompañado de la formación integral del docente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo formamos a un estudiante sin saber qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo le digo yo a un alumno, mira, la escuela es productiva? Yo no sé lo que es una escuela productiva. O sea, que no es manejar el concepto o la definición, sino que apropiarse del concepto, apropiarse de la definición, que es diferente. Concepto que definición. ¿Ok? Eso es lo de la tarea, porque tampoco se lo explico. Sigue. Yo siempre dejo dudas en la... Ajá. Por ejemplo, desde que comenzamos, yo le puse al principio, dale para atrás porque ya como que lo pasaba así, automático. Desde que comenzamos la jornada de clase, podemos hacer escuelas productivas a través de los momentos históricos. Llámenle lunes cívico, llámenle como ustedes quieran. ¿Ok? Incluso a nivel del documento hablan de momentos históricos. ¿Ok? Y se trabaja la efemérides del día. Y vamos trabajando en función de esa parte histórica, a un poquito de lo que es el aprendizaje memorístico, por una parte, pero también en la parte crítica, porque usted va analizando, va haciendo un resumen de lo que significa el día de hoy. Por ejemplo, ayer fue el Día Internacional del Músico. ¿Verdad que sí? Hoy es el día de las palabras. La palabra como elemento conector de realidad, que nos permite no solamente ponernos de acuerdo, sino también aclarar algunos desacuerdos, sobre todo en los 4 temas puntuales. ¿Cuáles son los 4 temas puntuales que nos dan como roce al momento de dialogar o al momento de tener una conversación? La política, el deporte, la religión y el último que alborota es el sexo. Son los temas que alborotan una santa paz en una reunión, ¿cierto?
Tú hablas de Caracas Magallanes, yo soy Caracas y Magallanes, empiezan a hablar de, no, tú sabes que nosotros fuimos campeones, ¿sabes? Entonces empieza aquel debate, ojo, a veces muy rico, muy sabroso, pero a veces entran en polémicas, sobre todo la parte religiosa. Y yo siempre digo, existe un solo Dios, nació un solo Jesús, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué tantas religiones? Cada quien con su interpretación de la Biblia y de todos los testamentos y todos los libros que han habido de ahí en adelante. Y aparte que hay un momento muy bonito porque la historia se divide antes y después de Cristo. O sea que automáticamente no dice antes y después de Cristos. ¿Sabes qué no? O sea, es uno solo. O sea, agárrate de ahí y parte de allí para enseñar. Incluso la historia antes de Cristo se cuenta en números al revés. 100 años, 200 años, 500 años. ¿Okay? Y el 100 años es menos, el 200 años es uno como... Lo que pasa es que diferencia, la gente confunde religión con lo que es espiritualidad. Entonces ahí es donde está el debate. Entonces hay una cosa ser espiritual, ¿verdad? Que es lo que digo, un solo Dios. Sí. Y cada quien confunde lo que dice la Biblia a su conveniencia. Cada quien le da su interpretación. Si tú eres ignorante de la palabra, le da su interpretación. Y nosotros mismos, internamente tenemos un poder. Ojo, que esto es tema polémico de muchas generaciones. Porque hablamos de 5 sentidos biológicos. ¿Verdad que sí? Sí. Los archiconocidos. Vista, gusto, tacto, oído y olfato. Pero existen 8 sentidos que no son simplemente biológicos, que es el sexto sentido de la mujer. Aquel que te permite instinto, que te permite saber qué va a pasar, instruir. En nosotros los hombres no se llama este sentido sexto sentido, sino que se llama sentido de supervivencia. Incluso la llaman hasta adrenalina. ¿Okay? En el varón es totalmente distinto al de la mujer y sobre todo al de la mujer madre. De la mujer cuando empieza a tener esa experiencia de madre es donde empieza a sentir el sexto sentido, porque antes no lo va a sentir. Ojo, científicamente demostrado. No es que cuando tenés 15 años, tú no vas a parir, yo presentí no, porque el sexto sentido empieza cuando ya tú estás comunicándote con tu hijo que está dentro de ti. En eso de verdad que ustedes tienen la palabra, porque yo no tengo un hijo por dentro. Ni puedo explicar esa parte. El séptimo sentido, bueno, tú estás peludo, es el sentido común. Ponerse en los pies del otro. El estar pendiente no solamente de mí, porque cuando yo estoy solo no tengo problema. Yo solo estoy feliz. Pero cuando estoy en contacto con el otro, es donde empieza el problema. Por cariño o por odio, por amistad o enemistad, por cercanía o lejanía. Siempre hay un toque de discrepancia en esa relación inter y intrapersonal. ¿Ok? Y ese otro, cuando tú te pones en el zapato del otro y empiezas a experimentar o a sentir o a analizar críticamente, entonces tú dices, tengo que apoyar el sistema educativo venezolano. ¿Por qué? Porque a la maestra no le podemos dejar todo. A la maestra no le podemos dejar todo. No, usted es la encargada de enseñarlo a leer, escribir, los números, tal vez. Necesitamos la triada, activar esa triada, escuela, familia, sociedad. Los movimientos tienen que empezar a generar impactos positivos. Y cuando tenemos un representante que pelea, que critique, agarren ese representante y véngalo para acá. Porque ese en cualquier momento es el que te va a defender en un momento determinado. Es el que está en contra. No, sí, porque hazlo entender. Llévalo por el camino que lo necesita. Porque el representante pasivo, el que no le parece, que no va a las reuniones, eso lo tenemos en todos los planteles. ¿Sí o no? Sí. O sea, ¿con quién necesitas tú realmente estar casado? Con el que es aguerrido. Mire, yo estoy de acuerdo con esa actividad. Allá me criticó uno, profesor, mire, yo con todo respeto, yo soy un varón. Y eso de danza, eso no me gusta. No, pero es que tú sabes que uno necesita bailar a los 15 años. No.
vamos a otra cosa. Y entonces cambiamos la actividad de danza a ese grupo por teatro. Yo le hago más prejuicios. Y llega un momento en que él va a decir, yo ni baila. Ah, pero es que yo también, la escuela de verdad que le digo. Entonces cuando lo hagamos entrar en razón es donde vamos a decir, ojo, que aparte que la danza que damos nosotros en el plantel es una danza tradicional. Ahí no vamos reggaetón ni nada por el estilo. Cumpliendo las líneas estratégicas del Ministerio de Educación. Incluso los primeros objetivos de música son los himnos nacional, estatal y municipal y la parte navideña. Y acaban de inaugurar, en el marco de la Semana del Día del Músico, un libro que se llama Aguinaldos Yaracuyanos, de nada más y nada menos que Luan. El que tenga la posibilidad de comprarlo, van a tener un documento para la historia. ¿El qué? Se llama Aguinaldos Yaracuyanos. Es del Luan. ¿Sabes que el profesor Miguel? Él es un rescatador de tradiciones. Él se mete en todos los pueblitos y busca aquellas informaciones, entonces se dio a conocer a través de nosotros aguinaldos de otros estados. Vamos a hablar. Eso es productividad cognitiva, cultural, musical, o sea, no, pero por eso que se fue por otro lado. No. Porque yo soy de educación para el trabajo y nosotros en educación para el trabajo, programa todas las jornadas siempre. Tenemos que empezar a producir, sí. Pero ya de eso tenemos bastantes cosas. No vamos a venir a hablar de aquí, no, la semilla, el popó. Este congreso es para establecer líneas estratégicas como punto inicial de este año escolar, que ya estamos a punto de terminar el primer laxo. Y que volvemos otra vez a las interrupciones. Y que no estamos cumpliendo con los 200 días, profe. 200 días y cuenten ustedes cuántos días vamos. Y yo no sé por qué si son 200 días para todos, porque no lo hicieron arrancar tarde. Porque nosotros empezamos primero y terminamos también después. ¿Sí o no? Sí. El si no me corrige. Ok, entonces arrancamos en esto. Esto al principio lo hicimos con puro docente. Y ahí está la profesora, ¿verdad? Sí, no crean que fue todo fácil. ¿Sí? No crean que todo fue todo fácil. Los primeros, ¿sabes? Los docentes hablaron de sus momentos históricos con propiedad y entonces dijimos, ahora le tocan a los alumnos. Pero no se sabe, no se vota. Bueno, yo en la parte cuando, sobre todo los himnos municipales, yo sí tengo que dar mi chisoletica porque, sobre todo, pienso de aquí la tercera estrofa del himno de Yaracuy. Entonces, y somos yaracuyanos, no sabes. Entonces, no, estamos en ese rescate, ¿verdad, profe? Yo no sé qué que yo me la sé todas. Andamos en ese rescate. Entonces, empezaron los alumnos, y aquí está, miren, con el calendario escolar, y hablando, y se ve la diferencia, muchachos. ¿Sabes qué es triste? Cuando en un acto de sexto grado, el alumno mejor por medio, no, que el nervio, y se nota las patillas. ¿Verdad que sí? ¿Por qué el nervio? Porque no nos hemos enfrentado con alguien. ¿Quién tiene aquí medio serio? Levanta la mano, ¿quién tiene medio serio? O sea, lo pongo a cantar todo y cantamos. Vamos a ver. Vamos a ver. La parte inicial es lo más sabroso. Ese calor de aula, eso no lo voy a perder. Y mientras tenga vida y salud, voy a estar ahí metido. ¿Okay? Y como dice, soy un matafiebre de la educación. Y ando con esos muchachos. Y esa parte inicial, el contacto con el otro que quiere aprender, es importante. Eso es productividad. Eso que le dicen a usted, eso es productividad. Y que no se quede ahí en tu teléfono, que se quede en las redes, que sea para la posteridad. Yo incluso le decía al ministro Elías Howard, una oportunidad que tuvimos en Caracas, que nos decía que el movimiento de familia estaba medio desactivado, tal, que decía, ponga ahí en internet, ponga movimiento de familia, dele enter, ¿qué aparece ahí? Puro Yaracuy. Todo lo que está ahí es mío, es de Yaracuy, es de lo que nosotros hemos construido a través del movimiento de familia. Videos, conferencias, entrevistas, montamos el movimiento institucional, aquí está. Montamos el circuital, aquí está. Y todo lo hemos montado. Claro, ahora con la limitación de las redes sociales, nos hemos ido
perdiendo un poquito ese trabajo que es productividad. Y que, por ejemplo, vamos a ver, muéstrame aquí la primera, por favor. Yo iba a preguntar esto antes de empezar, pero se me da ahorita como pregunta. Ajá, colócale aquí. F5, como quieras. Ajá, y la pregunta es directamente para los supervisores. ¿Los cuadritos, profe? El segundo no. Ahí al lado. Ahí mismo, ajá. Si yo estoy trabajando, bueno, yo ahorita estoy jubilado. Incluso yo descargué mi constancia de jubilación. Yo decía que, uy, Dios mío. Yo decía, cuando yo esté jubilado, tranquilo, descansando, duré 3 meses de parecía, me estaba volviendo loco en la casa. Ya me puse a levantar y tal, y yo le decía, no, yo no sirvo para esto. Yo estudié para otra cosa, ¿ok? Y tuve que salir a buscar trabajo. Es más, hice un proyecto con la gente de la alcaldía de Independencia, de la gente de Independencia, no caminó. Después con la gente de Cultura tampoco caminó. Fui a la Gobernación, tampoco caminó. Y me ofrecieron el Roche y no lo pensé. Le llamé a la doctora Aida Escorce un domingo. Toda esta vacante de música. Bueno, yo me incorporo mañana. Profe, pero tú con un doctorado, ¿no? Yo de verdad que no quiero seguir en la casa. ¿Por qué? Porque uno anda en eso. Entonces, si yo soy esto, que está aquí. ¿Están viendo esto ahora? Inclusión y calidad. ¿Qué dice aquí? Inclusión. Eso está en el logo. Eso no es desde que la gente se apropie del logo y haga lo que quiera con el logo. Porque si yo estoy haciendo esta exposición hoy y estoy mostrando el logo, está mal hecho. ¿Usted ve que está mal hecho que yo use el logo? No. ¿Ah? Entonces hay gente que critica. No, que tú pones el logo en todas. No. Incluso, si yo pertenezco al Ministerio del Poder Popular para la Educación, en calidad de jubilador, yo sigo utilizando mi logo. Porque no estoy haciendo nada malo con el logo. Yo estoy haciendo productividad. Un legado para la historia. Porque hay muchachos que, por ejemplo, ustedes de repente en esta reunión, en este congreso pedagógico circuital, estamos aquí, tú sabes, poquito, y de repente se nos distraen en alguna cosa y nos llega un mensaje, pero cuando usted llegue y se va a internet, no, que profesor, no, aquí está el contenido, no tiene ni de copiar, porque eso está en las redes sociales. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces yo los invito a que vayan allá y entonces pregunten, no entiendo la cosa y yo les voy a responder. Porque eso es parte de lo que nos dejó Chávez con las canaimas, con el satélite, con toda la productividad que él trató de meterle hacia la gente como, y que en muchos casos se perdió en el camino. ¿Y por qué se pierde en el camino? Porque el docente no estaba preparado para eso. ¿Sí o no? Y podemos tener las mejores intenciones, las mejores ganas, pero si no estamos preparados, es como el que te diga a alguien ahorita, por ejemplo, XYZ, va un señor ahí con un mariachi, el anillo y se dice, te pido matrimonio. Te queda así como. ¿Estamos preparados para eso? ¿Verdad que no? Entonces, el momento es ahora. El momento es ya para que seas un líder transformador. Ahí va la segunda parte. ¿Cómo transformamos la realidad escolar monótona, tradicional? Ojo, y muchos me critican, eso es muy duro cuando hablo. ¿Qué es tradicional acá? El fulgurufío, papagayo. Y usted lo ha visto últimamente por ahí en el cielo, los papagayos. ¿Lo han visto? ¿Qué es tradición? Una cosa que se repite en el tiempo. Si no se está repitiendo en el tiempo, ¿cuál es el juego tradicional ahorita? El Wii, el Play, PlayStation, la computadora, la tablet. Entonces, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo liderazgo y estamos perdiendo la posibilidad de transformar la realidad que está pasando dentro de nuestra institución educativa. Quizás como docentes los llamados. Cuando se trabaja la autonomía docente, como el liderazgo, es difícil muchas veces compaginar esto con el trabajo que uno hace, porque sobre todo cuando llegamos a colegios privados. En colegios privados tenemos la oportunidad de trabajar con niños, ¿verdad?, de etapa preescolar, primaria, secundaria y bueno, hasta
diversificado. Pero ¿qué pasa con esto? Si nosotros tenemos padres con posiciones económicas, ¿verdad?, que vayan, no digamos al medio, porque ahorita no existe eso, pero sí con esa visión de que a mi hijo yo le doy todo, y te ve un niño de 6 años con un teléfono celular, ¿verdad? Un Android, una tabla, un Wii, un jueguito de eso. ¿Cómo hacemos nosotros para transformar esa visión que viene del hogar? Entonces, es difícil. ¿Por qué? Porque generalmente, ese se lo compré yo porque es mi hijo, generalmente, ¿verdad? Y entonces, la transformación viene cuando se hace la guerra, como digamos de alguna manera, ¿verdad? De que no pueden traer juguetes, de que no pueden andar con esto, que el niño es muy pequeño para usar eso, un teléfono celular, un Android, que la mayoría de los niños manejan un Android mejor que un adulto. Y entonces esa transformación viene dada por que nosotros, ¿verdad?, como instituciones o como padres, ¿verdad?, de personas ya adultas, en mi caso, tenemos la visión, pero es difícil llegar a los papás y empezar a quitar esa cantidad de cosas que ellos tienen como perjuicio de que porque es mi hijo, yo le voy a comprar esto. Entonces, eso es bastante fuerte. Nosotros hemos logrado en el transcurso de los años, ¿verdad?, que los niños vayan dejando los juguetes. ¿Porque es eso? Le compran un muñeco de esos que es bien caro, lo llevan al colegio, el juguete se pierde y entonces el colegio no. Entonces eso es parte de lo que tenemos que trabajar, no solamente a nivel digamos, de instituciones privadas, sino de instituciones públicas, porque también los hay. Y nos conseguimos con personas, ¿verdad?, que a nivel público nos dicen, no, bueno, porque yo quise comprárselo, porque el niño me lo pidió, o para que no llore. No es la intención. Muy bueno, buena participación. Mira, se hablaría del pensamiento de Bolívar, que la ignorancia es el instrumento ciego de nuestra propia difusión. Ahora la tecnología es el instrumento ciego de nuestra propia tradición. Sí, pero ahí está parte de nuestro trabajo. Cuando se hizo la consulta educativa, la consulta educativa 2014. 2014, y hay una 2007, no sé cuál es la consulta educativa. Se ha generado un libro que se llama El caballo de Troya cabalga por las aulas de clase. ¿Okay? Por cierto, lo buscan por internet, lo buscan por no sé qué más, qué sé yo. Yo fui ponente del libro y no lo conseguí fue extractos. Porque el ministerio también tienes dentro del ministerio gente que no sé qué pasa, pero no hace el trabajo. A quien le tocaba colocarlo en internet, lo colocó protegido. ¿Te imaginas eso? O sea, PDF. Protegido, que tú no puedas utilizar el documento, o sea, para copiar y 10 páginas. ¿El libro? El caballo de Troya cabalga por las aulas de clase. Entonces, el libro trata sobre los problemas, sobre todo la ludopatía. Los bichitos que juegan, el Charlie, la ballena azul, los animalitos, juegos de pista de azar, barajas, el poco de juegos que se están metiendo dentro del sistema educativo, ojo, que son negativos, pero es que porque tú no lo controlas. Porque yo tengo a mi nieto con una tablet y le bajé un juego que se llama, en nosotros se llamaba El Horcado, ¿se acuerdan? Y eran de puras palabras, y entonces lo pongo a él y entonces yo coloco la palabra aquí, él coloca la palabra allá y empezamos a hacer. Y eso es una cuestión de memoria, de saber cómo se pronuncia, en qué letra y tal, qué sé yo. A veces me gana, ¿no te creías? Intenta hacer nivel de preescolar. Porque como no me da pista, y me pone palabras de 4 o 5 letras, a veces el chico tiene la habilidad de saber, cuando uno no sabe, le coloca la cuestión. Entonces es importante manejarnos también esos juegos. ¿Por qué el muchacho de música no está jugando a hacer música? Y te le digo, tú tienes allí un editor de video, un editor de imágenes, de sonido, para hacer las pistas. ¿Cómo le quita las voces a las pistas? Y entonces empiezo yo a encaminarlo